¿Cuál es tu apellido? Jaimes. Jaimes. Ah, ya te encontré. Jaimes Martínez Camarillo. Martínez Camarillo. Rodríguez Alexis. Cruz Blanco. Solares Anaya. Vamos a ver. Alcántara Pérez ya está por ahí. Alcántara, no te oigo. Cruz Blanco, ya estás, ¿verdad? Martínez Camarillo, ya estás. Ávila de la Rosa, creo que ya. Franco Sevilla. Ulises, ¿estás ahí? No te encuentro. Estoy pasando lista. Franco Sevilla, creo que no. García León ya. Galván Rojas ya. García Bonilla. ¿Estás? Aquí está el profe, sí. García Bonilla, muy bien. Rodríguez Medina ya. González Trejo, Andrea. Aquí estoy, profe. Muy bien. Pichardo Rubio. Aquí estoy, profe. Ok. Gutiérrez Franco ya. Jaimes Rodríguez Kenia ya. Solares Anaya ya. Hernández Uribe, él está, no está ahorita. Bien, Franco Sevilla Ulises no me contestó y Alcántara Pérez Sandra tampoco. ¿Están ahí o no están? Alcántara presente, profe. Alcántara, sí estás. Ok. Bien, solamente nos falta Franco Sevilla Ulises. Ok, vamos a continuar. La ocasión pasada estábamos. Bueno, si yo me equivoqué y creí que solamente teníamos 2 sesiones, así es que nos fuimos a alta velocidad. Si mal no recuerdo, habíamos revisado ya, déjenme ver mi manual. Habíamos revisado ya la curva tipo, la curva de calibración. Habíamos revisado el efecto de pH. Para ubicarnos, Alcántara, nada más danos una breve introducción de qué es lo que hicimos en esta práctica. Alcántara Pérez, por favor. Sí, profe, permítame. Pues vimos los efectos que en la invertasa, en el pH, la temperatura, y hicimos una curva de calibración para obtener la concentración. Pero en términos generales, ¿qué fue lo que hicimos en la práctica? En términos generales, casi como el título de la práctica, ¿cuál fue? ¿El crecimiento enzimático? No hay crecimiento porque no estamos hablando de seres vivos. Era la inhibición, ¿no? Pero tampoco solamente fue inhibición. ¿Podría ser el comportamiento de la enzima respecto a factores que la pueden alterar? Si tienen su manual por ahí, a ver, les pediría que el título de la práctica. Cinética enzimática. Lo que hicimos fue hacer cinética enzimática. Y dentro de la cinética nosotros vimos la definición de lo que es una cinética enzimática o qué implica la cinética enzimática. Alcántara otra vez, ¿recuerdas qué es la cinética enzimática? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de cinética enzimática? Pues ver los Tengo un factores problema. que afectan. Sí, dime. Ver los factores que afectan en este caso a la enzima que fue la invertasa.
Ajá. ¿Y qué afectan de la enzima? Pues puede ser su capacidad de realizar su función como del ¿Qué es pH, lo que la hace una temperatura. enzima? Ok, ¿qué es lo que hace una enzima? Cataliza la reacción. Lleva a cabo transformaciones de un sustrato a un producto. Y la velocidad con la que esa enzima lleva a cabo esas transformaciones es a lo que le llamamos cinética enzimática. Sin embargo, esa actividad enzimática se afecta por diferentes condiciones ambientales, ¿vale? Lo que nosotros hicimos fue valorar los cambios en la velocidad de la reacción enzimática en función de diferentes condiciones ambientales. Eso es la cinética enzimática. Rápidamente, Camarillo, Martínez Camarillo, recuérdanos, por favor, qué factores ambientales probamos en la práctica. Oigan, estoy teniendo un problema. Quieren entrar dos compañeros, pero no me permite dejarlos entrar. Mi máquina no sé qué debo de hacer. Porque creo que además que mi máquina se pasmó. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, pero no me deja. Voy a rechazarlos. No, ni me deja rechazarlos, ni me deja permitirles de entrar. Es la maestra y un compañero, Franco Sevilla Ulises. Pero no me deja dejarlos entrar. O que se salgan y le vuelvan a pedir la solicitud. Yo creo que sí, les voy a mandar un mensaje. Permítame tantito, por favor. Dios, alguien mandó un mensaje a la 1 de la tarde hace un momento. Permítanme. Bueno, ya les mandé mensaje, espero que lo hagan. Entonces decíamos, te preguntaba Martínez Camarillo, ¿qué efectos ambientales fueron los que probamos en esta práctica? Digo, para reubicarnos, ¿no? Por favor. Sí. Fue el efecto de pH, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de la invertasa, el efecto, me parece, sí, el efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción y el efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad de la reacción de la enzima. Nada más. Entonces, La pH, concentración de enzima y concentración de sustrato. Sí, la inhibición. ¿Alguien más? Recuérdenos. No sé, Yosahandi, ¿qué fue? La temperatura faltó, ¿no? Efecto de temperatura. ¿Algo más? ¿O ya fueron las 4 variantes que hicimos? También vimos los efectos de las interferencias. Los inhibidores. Hablamos de interferencias en la práctica 1. Nosotros en esta práctica valoramos el efecto del pH, el efecto de la temperatura, el efecto de la concentración de sustrato, el efecto de la concentración de enzima y el efecto de inhibidores. Y hasta donde recuerdo, la ocasión pasada, nosotros pudimos valorar, bueno, revisamos el efecto de pH, temperatura, concentración de enzima. Y no estoy seguro si vimos efecto de concentración de sustrato. ¿Alguien de ustedes me puede recordar si vimos efecto de concentración de sustrato? Casi creo que sí, pero no estoy seguro. Y desde luego también hicimos la curva tipo. Bueno, ahorita nos vamos a efecto de concentración de sustrato rápidamente. Ávila de la Rosa,
Recuérdanos, ¿cuál es la importancia de haber hecho la curva tipo en su momento? Esto sigue sin querer permitir la entrada. Miren, voy a cerrar la sesión y ya abro otra sesión, ¿no? Porque la maestra no puede entrar y el compañero no puede entrar. No me permite aquí, mi máquina como que se pasmó y no me deja entrar. Cierro la sesión, abro una nueva sesión y se conectan otra vez, por favor. Sí, breve. Sale, cuelgo. Ok. Están entrando los compañeros.
15, nos faltan la profesora. Bueno. Kenia, Martínez, Cruz Blanco, Sandra, Pichardo, González Trejo, Galván Dulce, Uriel, Solares, ya llegó. Franco Sevilla, Ana Patricia, Alexis, Yosahandi. Muy bien, 16. Nos faltaría la profesora. Ok, bueno, creo que ya estamos todos otra vez. Decíamos entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar la actividad de la enzima en función de diferentes condiciones ambientales, efecto de pH, efecto de temperatura, efecto de concentración de enzima, efecto de concentración de sustrato, efecto de inhibidores, y además hicimos una curva tipo. Y la última pregunta que hice, le preguntábamos, ya estás Cruz Blanco, ¿para qué utilizamos la curva tipo? Maestra, pero disculpen usted, buenas tardes. Aquí se me congeló la pantalla, no podía permitirles el acceso, pero espero que ya no tengamos problemas. No se preocupe, profesor. Buenas tardes y buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Nos estamos reubicando, profesora, para ir a donde estábamos la ocasión pasada, que hasta donde recuerdo estábamos viendo ya, íbamos a ver efecto de inhibidores, pero ahí se me acabó el tiempo y pensé yo que eran 2 sesiones, entonces ya le estaba pidiendo la práctica, pero usted me recordó que son 3 sesiones. Entonces, pues hoy vamos a terminar con esa parte. Y como les dije, chicos, la vez pasada y le comenté a la profesora, vamos a terminar con esto. Nos damos unos 15 minutos después y llevamos a cabo una sesión de teoría para alcanzar lo que ya en donde deberíamos ya estar según el programa. Bueno, entonces, habíamos iniciado, les decía que le pregunta a Cruz Blanco, ¿cuál fue la intención para reubicarnos? ¿Cuál fue la intención de haber hecho una curva tipo, Cruz? Para ver la velocidad del de la concentración de los azúcares. Para ver la velocidad de la concentración, los azúcares, las concentraciones caminan, corren, vuelan, ¿o cómo es eso de ver la velocidad de la concentración? Bueno, saber la concentración de los azúcares. Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa curva tipo? Sí, para saberlo, pero ¿por qué la necesitamos? Explícame, por favor. Para comenzar para sacar los demás cálculos de las gráficas. Por ejemplo, del efecto del pH, de la temperatura. En esos experimentos, ¿cuáles eran nuestros resultados? Los primeros resultados que escribimos en nuestras tablas de resultados, ¿en qué estaban dados? Eran en micromoles, ¿no? ¿A poco sí? Entonces ya no necesitamos la curva tipo. ¿En qué unidades? Si es que hay unidades. Serían microlitros, ¿no? No. Cuando tú leías en el espectro te daba microlitros. No. ¿La absorbancia? En absorbancia, ¿verdad? Y como la absorbancia no son precisamente, necesitamos la curva tipo para convertir esas unidades de absorbancia que obtuvimos en cada uno de los experimentos en unidades de concentración o en unidades de masa. Hasta donde recuerdo, lo que nos pidieron en las tablas de resultados fueron unidades de masa, en microgramos, no en microgramos por unidades de volumen. Entonces, precisamente para eso es la curva tipo, ¿verdad? Para convertir nuestras absorbancias en concentraciones o en cantidades, ¿vale? Y esa es la relevancia. Una vez que tuvimos nuestra curva tipo y una vez que teníamos todos nuestros resultados de las diferentes absorbancias, convertimos esas absorbancias en las concentraciones correspondientes. Y eso hicimos para efecto de pH, efecto de temperatura, efecto de concentración de enzima, de concentración de sustrato y efecto de inhibidores, ¿vale? Porque decíamos hace un momento que nuestra práctica era observar la variación en la velocidad de la reacción de la invertasa
en las diferentes condiciones ambientales. Y en términos generales, ya para irnos a efecto de concentración de sustrato, en términos generales, Brenda Ávila de la Rosa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo afectan o qué pasa cuando variamos las condiciones ambientales en una reacción enzimática? Profesor, mi compañera Brenda creo que tuvo un percance. ¿Ya es la que me mandó mensaje? ¿O ahorita? Sí, creo que sí. No, creo que ya le había mandado mensaje. Ok. Bueno, entonces, Franco Sevilla. Sí. En términos generales, ¿qué pasa cuando variamos las condiciones ambientales en una reacción enzimática? En términos generales. Pues en la reacción enzimática, con la temperatura, pues se acelera y hay un momento de que está que llega a una cierta temperatura. No, conforme va aumentando la temperatura va acelerando. Y eso es infinito, es decir, cada que aumentamos la temperatura siempre va a aumentar la velocidad de la reacción. Pues sí, ¿no? ¿A poco sí? Revisa tus datos a 92 grados centígrados. No, bueno, llega un momento que es el valor límite. Pero eso fue solamente para temperatura, ¿estás de acuerdo? Y para efecto de pH, por ejemplo. ¿Qué pasa pues al cambiar? Igual, ¿no? Hay un valor, que en el pH que es constante. Tampoco es infinito. Y ahora sí, si englobas efecto de pH, efecto de temperatura e incluso efecto de concentración de enzima y de sustrato, y en términos generales, ¿qué puedes decir de la actividad de las enzimas cuando varían las condiciones ambientales? Pues que depende de sus condiciones, es cómo se va dando la reacción, o si se puede dar o no se puede dar la reacción. Y esa información, ya que hemos hecho estos experimentos de, por ejemplo, de pH, de temperatura y de concentración de enzima, ¿qué relevancia tienen para nosotros o para ustedes, ingenieros farmacéuticos? ¿Tiene alguna relevancia hacer estos estudios para las enzimas? Imagínate que tú acabas de descubrir una nueva enzima, una enzima X, que tiene cierta relevancia, digamos, industrial. La puedes utilizar para, no sé, hacer una transformación y generar una modificación en un fármaco que lo hace más potente. Tendrá relevancia que tú revises esos cambios de la actividad enzimática en función de los cambios ambientales, o no tendrá ninguna relevancia. Es nada más como para que ustedes aprendan y ya, pero nunca lo van a aplicar. No, pues sí tiene relevancia, porque dependiendo de eso vamos a ver si la enzima sí puede actuar, o qué tal y la temperatura es mucha o el pH no es adecuado, se puede hasta desnaturalizar la enzima. No puede actuar bien. Y entonces ya sabrías entonces que no puede actuar bien. ¿Y cuál sería la aplicación de eso? Ya sabes que eso que no actúa o que no actúa bien a tal valor de tal condición ambiental. ¿Qué es lo que sí harías? Pues depende de las condiciones, ya sea el pH o temperatura, ver en cuáles si es óptima su reacción o constante. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, el conocer cómo se comporta una enzima en diferentes condiciones ambientales te va a permitir, cuando ocupes esta enzima para alguna reacción o algún proceso, te va a permitir definir cuáles son las condiciones adecuadas o ideales para que la enzima actúe. ¿Y qué ganas al poner la enzima en condiciones adecuadas o en las condiciones ideales? ¿Cuál sería la ganancia de eso, Ulises? No, perdón. García León. ¿Me podría repetir lo último de cuáles serían las que, perdón? ¿Cuál sería la relevancia de poner a la enzima en las condiciones adecuadas para que reaccione? ¿O no tendría ninguna relevancia? No, sí la tiene. Si no se ponen en condiciones, puede que no haya una
no ocurra la catálisis que nosotros estamos buscando a la velocidad. Eso es lo que buscaríamos, ¿verdad? Que nuestra enzima trabaje a su máxima velocidad. ¿Cuál es la ganancia o la relevancia de que la enzima trabaje a su máxima velocidad? Pues es por, como ingenieros, pues nos sirve para optimizaciones de costo, revisar su afinidad, en este caso, y que pues se logre en el menor tiempo posible. Bueno, a mayor velocidad. Mayor producción, pues en el menor tiempo, ¿verdad? Si optimizamos cualquier condición, lo que esperamos es una mayor producción si fuera en términos de producción. Si fuera en términos de ganancia, pues una mayor ganancia en el menor tiempo posible. A fin de cuentas, esas son las reglas de oro del mercado, ¿no? Entonces, la relevancia de definir las condiciones ideales para que trabaje una enzima, pues va a tener su beneficio en las condiciones económicas. ¿Va que va? Bueno, entonces nosotros habíamos revisado efecto de pH, efecto de temperatura, definimos o se definieron los pHs óptimos o el pH óptimo y la temperatura óptima. Revisamos el efecto de la concentración de enzima. Alguien recuérdeme, no, alguien no. Galván Rojas, recuérdame cómo afectaba al variar la concentración de enzima a la actividad de la enzima. Galván. ¿Ya me escucha? La concentración. ¿Se escucha ahora sí? La concentración de la enzima, ¿verdad? Sí. Que va también a aumentar la velocidad de reacción. Pues sí, ¿verdad? Cada que aumentamos la concentración de la enzima, obviamente se aumentará la velocidad de la reacción. Y ahí sí podríamos decir que casi que sería infinito, ¿verdad? Digo, si estás viendo la gráfica, Sí. Ahí creo sí que la puede decir gráfica. que es infinito. Y sin embargo, habría una limitante. Sí estás de acuerdo en que habría una limitante. Si pusimos el pH en condiciones óptimas, ponemos la temperatura en condiciones óptimas, aumentamos la concentración de la enzima y vemos que tenemos una relación directa entre la velocidad y la concentración de la enzima. ¿Cuál sería la limitante en ese caso? La limitante. Estoy pensando, espera. Si se recuerdan, tanto en el efecto de temperatura como en el efecto de pH, como en el efecto de concentración de enzima, pusimos todos los componentes y uno de ellos, es decir, pusimos el regulador de pH, pusimos la temperatura, pusimos el substrato y, si se recuerdan, la cantidad de substrato era la misma en cada uno de los tubos para esos diferentes experimentos. Sí. Ahora, a ver, dime. Perdón por el ruido primero. No te preocupes, aquí pasa lo mismo. Por allá pasa la misma señora que anda comprando cosas igual que acá. ¿Podría ser la saturación de sitios activos? ¿Qué pasaría con esos sitios activos? Se saturará. Pero, ¿qué pasa cuando se saturan los sitios activos? ¿Alguien por ahí no sé si me comentó está escuchando. Sí, te estoy escuchando, Dulce. ¿Qué pasa cuando se saturan los sitios activos? ¿Quién contesta? ¿Isaí? Sí. Sí, profesor. ¿Qué pasa, Isaí, cuando los sitios activos se saturan? ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? Ya no se puede aumentar. Y en esta condición que le estaba preguntando a Dulce, si aumentamos mucho la concentración de enzima, ¿hay posibilidades de que se saturen los sitios activos? No, mientras los sitios activos superen la cantidad de sustrato, la velocidad puede seguir aumentando. Es posible, entonces no es posible que
se afecte la concentración de la enzima si ahora lo que está faltando es sustrato? Perdón, ¿es posible que se afecte la velocidad de la reacción si es que falta sustrato? Sí. A eso nos referíamos, ¿verdad? Es decir, nuestra gráfica dice que en tanto aumentemos la concentración de la enzima, la actividad aumentará. Eso es cierto, pero tendríamos una limitante. Y esa limitante ahora sería la concentración de sustrato. Para que haya una relación directa entre velocidad enzimática y concentración de enzima, pues algo que debemos de asegurar es que tengamos suficiente concentración de sustrato. ¿Sí me explicó? Es Sí, decir, profe. en toda reacción enzimática debemos de asegurar que haya un exceso de sustrato. ¿Sí me explico, Dulce? ¿Qué pasaría si nos falla el sustrato, si la concentración de sustrato no es suficiente? ¿Qué pasaría, Dulce? Pues la velocidad no va a disminuir, ¿no? Porque si está diciendo que se necesita una mayor concentración de sustrato, va a disminuir la velocidad. ¿Sería posible que la velocidad se hiciera cero? Pues sí, Pues sí. podría ser. ¿Cuándo sería eso? Cuando la cantidad de sustrato es muy, 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 muy pequeña. O cuando se nos agote, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, en el siguiente experimento lo que nosotros revisamos fue el efecto de la concentración de sustrato. Y creo que ahí fue donde nos quedamos. Entonces le pediría al equipo número 5, Franco, Jaime, Solares, que pusieran su gráfica de efecto de concentración de sustrato. Que nos compartan su gráfica y que nos digan qué nos dice la gráfica. Sí, pues. Uh-huh. ¿Me permitiría dejarme conectar en la computadora? Sí, la cosa es que proyecten y que sigamos en comunicación. ¿Sí se ve? Sí, aunque ahí está. Ok, esa es la gráfica de efecto de concentración de sustrato. Nada más deja la gráfica, porque si vemos los datos ahorita, pues no se vería en la gráfica. La gráfica de los directos primero. Esa mera, creo que ahí está más centradita. Ok. ¿Qué me dice su gráfica, equipo 5? ¿Qué vemos en esa gráfica? Recordemos que en el eje de las Y tenemos velocidad y en el eje de las X tenemos concentración de sustrato. ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Pues era lo que usted ya nos había comentado alguna vez. Esta gráfica indica que hay una parte en la que la velocidad aumenta proporcionalmente o de forma lineal, que, bueno, primero la pensamos como en tres partes. La primera parte o el primer sería como ahí hasta donde está el 20, el 25, y esa sería como una proporción lineal. Ahí aumenta proporcionalmente
la velocidad a la concentración del sustrato. Luego hay una parte en la que empieza a decaer. Esa sería la segunda parte. Y en la última parte, la velocidad empieza a mantenerse. Y es como, pues, los sitios activos ya están todos ocupados. Ahí sí es donde cabe lo de los sitios activos, ¿verdad? Cuando los sitios activos están completamente ocupados, quiere decir que la enzima está trabajando a su máxima velocidad. ¿Podrías recorrer tu imagen de la gráfica un poco más hacia la derecha, Kenia? No estoy seguro, pero según los datos que yo tengo, parece ser que el último punto se caía. ¿Es así o le eliminaste ese punto, Kenia, o yo estuve mal en mi visión? No, de hecho, sí lo discutimos. Ajá. Y pensábamos, en ese momento, pues no estábamos seguros, porque las gráficas que habíamos visto eran como esta, pero de hecho el último punto se caía, no mucho, pero sí disminuía. Así es. Entonces eso será conveniente que al rato lo platiquemos, ¿no? Bueno, esta es nuestra mera gráfica. ¿Y qué pasó? Regresa ahora hacia la izquierda, por favor. ¿Y qué tenemos ahí en los dos primeros puntos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasa si aumentamos nuestra imagen? ¿Qué veremos en esos dos puntos que están muy próximos entre sí? ¿Sí lo ven? Ándale, ya se ve mejor. ¿Se mantiene la linearidad como lo había dicho el compañero? ¿O hay ahí una pequeña alteración? Pues sí hay una pequeña alteración, o sea, la También. pendiente es mucho menor. También tenemos una pequeña alteración, ¿verdad? Recuerden que en los métodos espectrofotométricos, bueno, esto es un método, estamos aquí revisando la actividad enzimática, pero finalmente estamos usando un método espectrofotométrico para hacer las valoraciones, ¿verdad? Y los métodos espectrofotométricos, digamos, entre comillas, fallan cuando tenemos muy bajas concentraciones y fallan cuando tenemos muy altas concentraciones. Más que fallar, se salen de la ley de Lambert y Beer, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante considerar porque cuando hagamos la ecuación, pues ahí se van a presentar algunas alteraciones. Ok, si reduces tu imagen, ahora sí, ¿cuál fue la importancia de hacer este experimento? ¿Qué nos dice, en resumen, entonces, este experimento, equipo 5? Si participa otro compañero, pues sería conveniente, ¿verdad? ¿Quién participó? ¿Fue Isaí o fue Uriel? Isaí. Isaí, ajá. Entonces, en términos generales, ¿qué nos dice esta gráfica? ¿Cómo afecta la concentración de sustrato a la actividad de la enzima? Pues vendría siendo por la velocidad, ¿no? O bueno, tomando en cuenta la gráfica, en cierto punto la concentración ya no es que no nos funcione, sino que ya no aumenta la velocidad. Así es, ¿verdad? A bajas concentraciones, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato y ya muy altas concentraciones, la velocidad ya no depende de la concentración de sustrato. ¿Y esta gráfica para qué nos sirve? ¿O este experimento para qué nos sirve más bien? ¿Cuál es la relevancia de hacer esto? Sigue siendo el equipo 5. Y podría ser el mismo Uriel. ¿Para qué usamos los resultados de este experimento? Pues es para encontrar la velocidad máxima, ¿no? A la que la enzima va a reaccionar. La que la enzima puede alcanzar. ¿Qué más? Y también ver en qué punto se va a comenzar a saturar la enzima, ¿no? Bueno, que ese sería el punto de la velocidad máxima. Pero tenemos dos parámetros cinéticos que van a caracterizar a toda enzima en determinadas condiciones. Uno de ellos es la velocidad máxima. ¿Cuál es el otro parámetro? La Km, ¿no? La Km, ¿vale?
Entonces, velocidad máxima, como su nombre lo dice, pues es la máxima velocidad que puede alcanzar una enzima en determinadas condiciones ambientales. Y esa velocidad máxima la vamos a alcanzar cuando se hayan saturado los sitios activos. Por lo tanto, pues tenemos que poner pues determinadas o altas concentraciones de sustrato. ¿Qué es la KM? Es la afinidad que tiene el sustrato con la enzima, ¿no? ¿Es la qué, perdón? Afinidad. Hablamos en términos de afinidad, ¿verdad? En términos generales decimos que la KM es la afinidad que presenta la enzima por el sustrato. ¿Cuándo decimos que hay una mayor afinidad de la enzima por el sustrato? ¿Ahorita contestó Ana? Sí. Tú misma, Ana, o si no, le pedimos al equipo 5 que conteste, si tú no contestas. Pues se tendría que comparar. Bueno, en realidad se da esa KM a la velocidad máxima dividida entre 2. Y ahí, pues, por ejemplo, se puede... Te dejé de oír. Es que bueno, no alcanzo a ver. Lo que nos está diciendo Ana es cómo calcular la KM, ¿verdad? Pero yo lo que preguntaba es, ¿cuándo podemos decir que la enzima tiene mucha afinidad en términos numéricos? ¿Cuándo la enzima tiene mucha afinidad por el sustrato en términos de valores de KM? ¿Cuando la KM es grande o cuando la KM es pequeña? Cuando la KM es alta. Ajá. A ver, ¿alguien más? ¿Estamos de acuerdo con eso? Recordemos una cosa. La afinidad, así como la afinidad entre las personas, implica que 2 personas estén más tiempo juntas, ¿verdad? Ahí esas personas son afines. En el caso de la afinidad de la enzima por el sustrato, si hacíamos analogía con las personas, ¿qué debemos de suponer? Una afinidad alta implicaría que la enzima y el sustrato se queden juntos más tiempo. ¿Cómo para qué quieren estar juntos la enzima y el sustrato? Decíamos que cuando ocurre la reacción enzimática, pues antes de que ocurra la reacción, primero el sustrato debe de unirse a la enzima. Por cierto, ¿cómo se llama la región por donde el sustrato se une a la enzima? Sitio activo. En el sitio activo, ¿verdad? Pero es posible que una vez que el sustrato entró al sitio activo, se despegue del sitio activo sin que ocurra ningún cambio. Para que ocurra un cambio, para que el sustrato sea transformado a producto por la enzima, pues debe de pasar cierto tiempo. Y no es que simplemente pase el tiempo, sino que en esos momentos, pues la enzima está haciendo su labor, está afianzando al sustrato, está acomodando al sustrato, está alcanzando el estado está llevando al sustrato a su estado de transición y después pues procede para llevarlo a producto. Pero ¿qué pasaría si el sustrato rápido se sale del sitio activo? Antes de que alcance siquiera el estado de transición, el sustrato se sale del sitio activo. ¿Habrá o no habrá transformación, Uriel? Creo que sí, pero no con la misma velocidad. A ver, otra vez. Para que la enzima transforme el sustrato debe de permanecer cierto tiempo en el sitio activo. Tal vez la cuestión más importante que suceda en ese lapso de tiempo es que el sustrato alcance el estado de transición. ¿Qué pasaría si... porque recuerda que el estado de transición es el punto en donde el sustrato está a medio camino entre producto y sustrato. Y pues una reacción que sí procede, inmediatamente el paso siguiente sería que el estado de transición se fuera hacia la formación de producto. Pero para que eso suceda, insisto, debe de pasar cierto tiempo de unión enzima-sustrato. ¿Qué pasaría si el tiempo que el sustrato queda unido al sitio activo no es el tiempo suficiente como para que el sustrato alcance el estado de transición? ¿Habrá
o no habrá formación de producto? Entonces no habría formación. No habría formación de producto, ¿verdad? ¿Y por qué se tendría que salir el sustrato del sitio activo? Porque ya terminó esa transformación. Pero dijimos que no. ¿No sería como un inhibidor? No, no hemos llegado a inhibidores, no estamos hablando de inhibidores todavía. ¿Será porque la enzima no es muy afín al sustrato? Eso sería correcto. Eso sería, ¿verdad? Hablamos de afinidad cuando permanecemos más tiempo juntos. Digo, si alguien me cae gordo, pues lo que menos busco es estar cerca de él, ¿verdad? O de ella. Y si tengo que estar cerca de él o de ella, no voy a prolongar mi estancia ahí cuando ya no necesito estar, ¿verdad? Digamos que esa podría ser la afinidad. Entonces, si hay mucha afinidad de la enzima por el sustrato, pues entonces en menor tiempo voy a llevar a cabo mi actividad, porque rápido lo agarro, rápido lo transformo. Y esa afinidad la podemos medir en términos de concentración de sustrato. Y en términos numéricos es a lo que le llamamos Km. Km la enunciamos como la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Y mientras más afinidad tiene la enzima por el sustrato, entonces es menor la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad máxima, que es lo que nos decía hace un momento Ana, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la Km? Bueno, definimos el valor de la velocidad máxima, dividimos entre 2 y después interpolamos hacia el eje de las X para ver a qué concentración de sustrato corresponde. Y ese será el valor de Km. Así, en su gráfica a ojo, no sé si lo hicieron a ojo o no, pero en esta misma gráfica de los datos directos, ¿cuál sería el valor de la velocidad máxima y cuál sería el valor de la Km? A ojo, todavía sí en la gráfica de los datos directos. Kenia. Sería como de 0.3, ¿no? Pues por aquí está tu valor, por aquí, en la parte donde la gráfica se hace horizontal, ahí es donde estaría tu valor de velocidad máxima, ¿no? Como de 0.50 y tantos, según alcanzo a ver en tu gráfica, porque ya me la hiciste muy grandota y ya no veo hasta dónde llega la linearidad. Ahí deténla. Sí, se dan cuenta como de 0.6, ¿no? Cerca de 0.6. Y entonces ahí veo que ya calcularon el valor de Km. ¿Cuánto nos da el valor de Km? 0.0476. Y sin embargo, esos resultados son a ojo, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Y en cuestiones de cálculos, y para que nos sean útiles los resultados, pues un resultado a ojo como que no es muy conveniente. ¿Qué es lo que hacemos para calcular más exactamente nuestro valor de Km y nuestro valor de V máxima? Equipo 4, ¿quién del equipo 4 me contesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, equipo 4, para poder definir claramente? ¿Para poder qué, perdón? Definir claramente o exactamente o más exactamente el valor de Km y de velocidad máxima. ¿Sacar el inverso? ¿De quién? ¿De nuestro máximo? ¿Nada más de la V máxima? ¿Y también de la KM? Sacamos inversos de Km y de V máxima. ¿Cómo le hacemos? Porque ya sacamos Km y V máxima en los datos directos, pero acabamos de comentar que eso, pues como es a ojo, no necesariamente es exacto y queremos tener datos más exactos, resultados más exactos, perdón. Tendríamos que conocer la pendiente, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que linearizar nuestra gráfica y para linearizarla entonces, y con ello obtener la pendiente, pero para linearizarla tenemos que convertir o obtener los inversos de cada uno de nuestros resultados, ¿verdad? De nuestros datos. ¿Y qué hacemos con esos datos
con los inversos de los datos. Equipo 4. Pues ya hacemos la gráfica y de ahí sacamos la ecuación lineal. Y a partir de la pendiente y de la ordenada al origen ya sacamos tanto la velocidad máxima como la km. Como todos tienen los mismos resultados prácticos, entonces, ¿cuáles fueron sus valores de km y de v máxima para este experimento? Equipo 4. Digo, no tiene que cambiar la gráfica la compañera, ¿verdad? Porque los datos son los mismos. Pues de velocidad máxima ya con la ecuación lineal, a mí me dio 0.4489 y de km no sé si esa sí la hice bien o no, pero me dio 17.2248. ¿Cómo calculaste la km? La km fue... Sí, perdón. ¿Cómo calculaste la v máxima? La v máxima la calculé con la inversa de la ordenada al origen, que fue 1 sobre 2.2273, que fue lo que me dio mi ordenada al origen, y la km fue con el producto de la pendiente y la velocidad máxima. Ok, equipos, ¿tuvieron los mismos resultados que la compañera, que los compañeros del equipo 4? Repítenos tus resultados, por favor. A ver, de velocidad máxima fue 0.4489 y de km 17.2248. Equipos, ¿mismos resultados o diferentes resultados? Hola, equipos. No, en los inversos, a mí me dio en el primero de velocidad máxima .6131 y en km me dio 21.513. Al equipo 3 también le dio lo de Ana. Sí, no sé si hice por ahí algo mal o copié algún... Hay una manera de ver. Digo, un indicativo que nos orienta para saber si hicimos las cosas bien es comparar el resultado que obtenemos con la ecuación, el valor de km y de v máxima obtenido con la ecuación, comparando con nuestros datos directos, ¿verdad? Si en mis resultados de efecto de concentración de sustrato, mi valor máximo fue alrededor de 0.6, ¿cuál debería de ser, por dónde debería de andar mi resultado obtenido matemáticamente con la gráfica de los inversos? Pues igual al valor del resultado del experimental, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Porque pues es lo lógico, ¿no? Si mis resultados me dicen que mi velocidad máxima anda alrededor de 0.6, cuando yo hago mis cálculos con la ecuación, pues mi velocidad máxima debe de ser cercana a mi máximo valor de los datos directos. Entonces debe de ser cerca de 0.6. ¿Y por dónde deberá de andar mi valor de km? Pues igual, ¿verdad? Por eso les pedía que viéramos, me dijeran cuál había sido el valor de km revisando la gráfica de los directos y el valor de velocidad máxima revisando la gráfica de los directos. Porque si bien no son exactos los resultados, sí deben de estar cercanos a nuestros valores reales. Y estos valores deberán coincidir o estar próximos a nuestros valores calculados matemáticamente. Y creo que el valor calculado que me comentaste, equipo 4, de km, no era muy cercano al valor que nos dan los datos directos. Ajá, ahí sí fue como... Bueno, ahí me causó algo de ruido esa parte. ¿Va que va? Entonces, los demás equipos sí los resultados sí se aproximan a los valores obtenidos en la gráfica de los directos.
Hola, hola. Sí. Ok. Bueno, pues ya estaré esperando ver esos resultados en su reporte de prácticas. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de conocer ya no el valor de la velocidad máxima, sino el valor de la km? ¿Cuál sería la importancia de conocer? Bueno, en principio, conocer los dos datos cinéticos, tanto la km como la V máxima, es porque nos permitiría comparar actividades enzimáticas, ¿verdad? Y potencialidades de la enzima, tal vez capacidades de la enzima. Nos permitiría saber si tenemos enzimas diferentes o si es la misma enzima, ¿vale? Pero una utilidad práctica de la km, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan qué comentamos en teoría? Imaginen ustedes que tienen dos enzimas que llevan a cabo la misma reacción y que están en un proceso, ya están trabajando para Abbott, por ejemplo, no sé, para Schering-Plough o, pues no sé, alguna compañía farmacéutica chanchonchota de esas que están haciendo ahora vacunas. Y tienen dos, y están desarrollando un proceso donde tienen, pues, diferentes opciones de enzimas para llevar a cabo la misma reacción. Y ustedes tienen o conocen ya los valores de Km y de V máxima para esas dos enzimas que van a probar. ¿Cuál enzima escogen? ¿Cuáles serían los parámetros para definir cuál es la mejor enzima para llevar a cabo su reacción? Desde luego, pues en términos de ganancia, ¿verdad? ¿En qué se basarían? En las concentraciones del sustrato. ¿Qué más? Sí, en principio, bueno, no en principio, es una de las condiciones y tal vez la más relevante, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos el comparativo de concentraciones de sustrato? En realidad sería con las km, ¿no? Según entre menor sea el valor de km, es mayor afinidad. ¿Y eso qué implica? Sí, muy bien. ¿Eso qué Que implica? necesario saber cuál de las dos posibles enzimas que podemos usar nos conviene más. ¿Por qué? Porque como presenta mayor afinidad, obtienen la reacción a mayor velocidad. Alcanzamos la velocidad máxima a una menor concentración de sustrato. Es decir, si yo tengo dos enzimas que tienen exactamente la misma velocidad máxima, pero una, en función de su km, alcanza la velocidad máxima, no sé, cuando le pongo, no sé, 2 milimoles de sustrato, y la otra alcanza la velocidad máxima cuando le pongo 10 milimoles de sustrato, pues como que, ¿cuál elijo? ¿La que gasta más o la que gasta menos? La que gasta menos. Pues sí, ¿verdad? Porque eso es dinero. En un proceso industrial, lo que se busca es ahorrar recursos y maximizar las ganancias. Y el dato de la KM es precisamente útil para eso. Se dice, recuerden, que para que se mantenga la velocidad máxima en una reacción enzimática, debemos de poner entre 5 y 10 veces el valor de la KM. ¿Qué pasa si ponemos menor o una concentración de sustrato similar al valor de la KM? Pues nunca vamos a alcanzar la velocidad máxima. Si ponemos 2 veces el valor de la km, pues sí alcanzamos la velocidad máxima, ¿verdad? Pero en cuanto el sustrato empiece a desaparecer, es decir, a ser transformado en producto, pues entonces la concentración de sustrato cae y con él caerá la velocidad de la reacción enzimática y pues también ahí es pérdida, ¿vale? El dato tal vez relevante sería el valor de la km. Desde luego, si tienen diferentes KMs y tienen diferentes V máximas, pues entonces ahí tendremos que hacer una valoración un poquito más puntual, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza la una con la otra? Valorar eso, valorar el tiempo de producción y también valorar si me conviene ponerle más sustrato o me conviene la de menos sustrato.
Pero para eso son precisamente los datos de Km y V máxima. Nos permitirá distinguir enzimas y elegir una enzima que nos genere el producto tal vez más rápido, pero además donde tengamos que invertir menor cantidad de sustrato. ¿Va que va? ¿Nos queda claro cómo calcular Km y V máximas? Sí, profesor, pero bueno, yo tenía una duda. Sí. Hace un momento mi compañera Ana había dicho que el AKM entre menor sea, pues es más afín, pero bueno, también estaba recordando cómo calcularla y según yo, pues es el producto de la pendiente por la velocidad máxima. Sí. ¿No tendría que ser entonces, pues entre más alta la KM, más afín es? No. Porque es un producto. Mientras más alta la Km, es menos afín. Por eso me regreso a lo que decíamos hace un momento. ¿Qué quiere decir afinidad? Afinidad es que se encuentren, que se permanezcan juntos durante cierto tiempo, ¿verdad? Para que la enzima transforme al sustrato, debe de fijarlo en el sitio activo. Si no hay mucha afinidad, lo agarra y lo suelta. Lo agarra y lo suelta. Y al tercer intento lo agarra y lo transforma. Eso digamos que es baja afinidad. ¿Qué haría una enzima que tiene alta afinidad? Lo agarra y lo transforma. ¿Sí me explico? Y ahí tenemos una diferencia. Si tiene mucha afinidad, aunque haya poquito, como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Cuando hay amor, aunque sea poquito, no sé cómo el asunto, ya lo estoy inventando, pero ese es el asunto de la afinidad. Si hay mucha afinidad, con poquito sustrato la enzima trabaja a alta velocidad. Si hay poca afinidad, pues entonces tendrá que haber mucho sustrato para que más tiempo o más rápidamente entren al sitio activo, y si se sale uno, luego entre otro. Y si ese tampoco es transformado, luego entre otro. Y alcance su máxima velocidad. Es decir, es una cuestión de concentraciones. Una cuestión de intentos. Mientras más intentos, pues mayor posibilidad de alcanzar su velocidad máxima. Y hay más intentos cuando hay más concentración de sustrato. Pero más concentración de sustrato implica más gasto para el inversionista o para el que está llevando el experimento. No sé si con eso nos quede claro. En la gráfica, en las gráficas, por ejemplo, si me haces favor, equipo 5, de poner tu gráfica. Si me dejan, yo comparto, perdón. Déjenme compartir en mi... Es que hace rato que apagué la máquina, no prendí. No encontré la página. Voy a compartir mi pantalla y les presento. Presentar. No sé si esté presentando ya. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Hola. Creo que no entendí, profe. Es que más bien preguntaban por la relación matemática. Ajá. Pero ya vi. Sí, ya. Pero bueno, sí. Ok, bueno, aquí en azul está la gráfica que me salió a mí con los resultados de efecto de concentración de sustrato. En azul es sin inhibidor. ¿Sale? Y estamos alcanzando la velocidad máxima. Más o menos, si están viendo mi pantalla, más o menos la mitad estaría como por aquí, ¿no? Y por aquí andaría el valor de la Km. Una enzima que tuviera mayor afinidad por el sustrato, su gráfica seguiría, digamos, más o menos una curva como la que seguiría mi puntero ahorita, con mayor pendiente al principio y a menor concentración alcanzaría la velocidad máxima. Más o menos lo que está siguiendo mi puntero. Por lo tanto, su valor de Km estaría
más cercano al cero, implicaría un menor gasto de sustrato, pero alcanzaríamos la velocidad máxima similar, pensando que tendrían la misma velocidad máxima. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Vamos a ver rápidamente, equipo 3, por favor, muéstrenos su gráfica de efecto de inhibidor. Dejo de compartir yo. Voy, profe. Sí. A ver. ¿Ya se ve, profe? ¿Ya se ve? Voy, permítame. Voy a apagar mi micro. Bien, esta es su gráfica entonces. ¿Qué nos dice la gráfica de efecto de inhibidor? ¿Tienes las gráficas directas? Esas primero. Las gráficas directas. ¿Qué vemos en la gráfica directa cuando utilizas un inhibidor al llevar a cabo la reacción enzimática? Antes que nada, tipo 3, ¿qué usamos como inhibidor en esta práctica? Hola, equipo 3. Creo el regulador de acetatos, que no me acuerdo. No, ¿cómo que regulador de acetatos? Sofía, Gabriela, ¿cuál fue el papel del regulador de acetatos? Equipo 3, entonces, alguno de los otros compañeros, ¿qué usamos como inhibidor? Efectivamente, Cruz Blanco. Dinos, Cruz, o no puedes prender tu micrófono. Bueno, estoy esperando. Usamos como inhibidor, como nos dijo, como nos escribió Cruz Blanco, urea, ¿verdad? La urea se conoce como un agente caotrópico. Un agente caotrópico o caotrópico viene del término caos, y caos es desorden, ¿verdad? Cuando una enzima es tratada con agentes caotrópicos, pues se va a perder en parte su estructura tridimensional, y eso puede afectar la actividad de la enzima. Pregunta equipo 3. ¿La urea o el inhibidor, en este caso, afectó la actividad de la enzima? Alexis. Sí, me parece que sí, porque bajó la velocidad máxima de la
¿cómo se llama? De la enzima. Eso sí, ¿verdad? Lo que vemos en la gráfica es que ahora la velocidad máxima de la enzima se ha reducido y se redujo, según esta gráfica que estoy viendo, casi a la mitad. ¿Vale? Entonces, en principio, esa sustancia sí está afectando la actividad enzimática porque se ve reducida la velocidad máxima. ¿Hicieron los cálculos de la velocidad máxima? Estoy viendo que sí los hicieron. Pero, díganme entonces, ¿cuáles fueron el cálculo de la velocidad máxima para el efecto del inhibidor cuando la enzima estuvo bajo la influencia del inhibidor? Según sus resultados. Pero les pido que me los digan, porque en la pantalla como que no se alcanza a ver completo. O sea, quiere la KM y la velocidad máxima de la primera gráfica, ¿verdad? De la gráfica con inhibición. Ok, sí es la primera, me parece. Bueno. La velocidad máxima del que está en naranja es... Parece que llegó a 0.5 como velocidad máxima. Y su KM, bueno, ahí no se alcanza a ver la KM, pero bueno, la velocidad máxima fue de 0.5. Tiene sus datos de los inversos. Pongan en pantalla nada más los resultados de KM y V máxima, tanto de directos de resultados sin inhibidor como con inhibidor, y ya con eso podríamos ver. Profe, a ver, voy a tratar de explicarlo porque no puedo dejar. A ver. Adelante. Según yo, aquí están, pero es que no me acuerdo cuál era el con inhibidor y sin inhibidor. No me acuerdo cuál puse de ¿Ven por qué es conveniente siempre ponerle un título? Sí. Bueno, por ahí tienes las ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones están. Pero es que no me Mira, la acuerdo. ecuación naranja es 34.43. Y la ecuación azul es 5.01, empieza con 5.04. Sí. Me pongo azul, naranja. Y me parece que la ecuación naranja correspondería para con inhibidor. Y la ecuación azul correspondería sin inhibidor. Ay, no sé si sea lo correcto. No, a ver, espérame tanto. Un momentito. Es que no me acuerdo. Creo que sí, profesor, así como dijo. Sí. Pues no lo sé, porque no puede ser el creo, tiene que ser ese, seguro, ¿verdad? Porque cuando ustedes vienen a la discusión deben de tener sus resultados perfectamente claros. A lo mejor no les he entendido qué me están diciendo, pero sí debo de saber qué es lo que estoy presentando. Ese es el papel de los pies de figura o de los encabezados de las tablas. Que el encabezado o el pie de figura me digan qué es lo que estoy presentando por si hay alguna confusión. ¿Qué me dicen los resultados entonces? Bueno, los resultados de KM y V máxima. KB máxima y KM del que sería con inhibidor, la naranja. Y acá están los azules, que sería la del sin inhibidor. ¿Qué nos dicen? Que la afinidad es menor con inhibidor. Y sin inhibidor es mayor la afinidad que hay por las KMs. También que es una inhibición Pues tipo aquí competitiva. en sus resultados veo valores de KM muy parecidos entre sí, ¿no? Muy parecidos entre sí sus valores de KM. ¿Sí se dan cuenta? 20 en uno y 21
En el otro ven casi 22. ¿Pero qué nos dicen los resultados de las velocidades máximas? Son diferentes. Están muy variados. Si nos atenemos estrictamente a estos resultados que están presentándonos, ¿qué tipo de inhibición se presenta? No competitiva. Le puse aquí que era no competitiva. Mire, se lo puse aquí. Le queda una inhibición no competitiva. ¿Cómo definimos a una inhibición no competitiva? Es en la que los valores de Bmax, según yo, cambiaban y la KM se mantenía como constante, por decir, no había un cambio tan grande. Así es, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que nos están presentando, entonces tendríamos una inhibición competitiva. Perdón, no competitiva. Competitiva. ¿Cómo es la inhibición competitiva? Es cuando sería al revés, los valores de KM pues son afectados. Sí, y la de la velocidad máxima son no tan afectados, pueden ser como iguales, un poquito no tan diferenciados. ¿Cómo eliminamos una inhibición de tipo competitivo a tipo 3? ¿Cómo eliminamos, dijo? Sí, ¿cómo superamos una inhibición competitiva? Podría... ¿Se acuerdan que tanto la inhibición competitiva como la no competitiva se agrupan dentro de lo que se conocen como inhibición reversible? Sí. ¿Qué quiere decir eso de inhibición reversible? Que puedes quitarla, por decir así, o regresar. Sí, ¿verdad? Que se puede eliminar la inhibición. Y si se puede eliminar, entonces tal vez la más fácil de visualizar es la inhibición competitiva. ¿Cómo eliminamos una inhibición competitiva? ¿Ahí no sería aplicando lo de la temperatura? No. Bueno, todo esto ya lo vieron en teoría, ¿eh? O mejor dicho, en teoría ya lo debieron haber visto. ¿Alguien que nos diga cómo se elimina una inhibición competitiva? ¿O cómo se mitiga una inhibición competitiva? Déjate esos dedos, pon las manos arriba y pon atención. No hay problema. Bueno, pues tenemos una situación grave porque otra vez no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Sería añadiendo más sustrato? Pues sí, ¿verdad? Esa es la situación. Si es una inhibición competitiva, podremos alcanzar la misma velocidad máxima. Y eso lo tendríamos que hacer utilizando una mayor concentración de sustrato. ¿Vale? Entonces, la inhibición, lo que nos están presentando, según los resultados que nos están presentando, pues aparentemente tenemos una inhibición no competitiva. Porque, pues sus datos nos dicen que tanto la KM de uno como la KM de otro son esencialmente iguales. Nunca van a ser exactamente iguales, ¿verdad? Son esencialmente iguales porque finalmente tenemos errores experimentales. ¿Va que va? Bien, ¿cuál es la relevancia entonces de conocer las sustancias inhibidoras que afectan a nuestra enzima? Para que haya el conocerlo nos va a ayudar a tener una mejor velocidad máxima y así desperdiciar, digamos, producto, por decir así. No, perdón, sustrato. Y para evitar que tengamos esas sustancias en nuestros medios de reacción, ¿verdad? Muchas reacciones se hacen con sustancias perfectamente puras,
pero hay otras muchas reacciones que se hacen con sustratos no muy puros que digamos. Y si esos sustratos no van bien puros y llevan algunas otras sustancias, esas sustancias podrían actuar como inhibidores de nuestra reacción. ¿Sería bueno o sería malo? Sería malo porque igual no podría llegar a la velocidad máxima, ¿no? Porque vamos a tener problemas con nuestro rendimiento, ¿verdad? Al no tener una buena velocidad. Entonces, el estudio de los inhibidores es fundamental. Bueno, recordemos, ¿cuál es la principal aplicación de los inhibidores en las cuestiones enzimáticas? ¿Recuerdan sobre qué actúan los fármacos que consumimos? ¿Sobre el sitio activo? Pues muchos de los fármacos actúan sobre enzimas. Muchos de los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades van a tener como blanco enzimas. Algunos otros fármacos tienen como blanco canales iónicos, ¿verdad? O mecanismos de transporte. Pero una cantidad importante tiene como blancos enzimas. La relevancia de estudiar los inhibidores, pues es precisamente esta. Tenemos un parámetro que nos ayuda a definir cuál fármaco sería más conveniente. ¿Quién se acuerda cuál sería ese parámetro? Lo tienen ahí en la pantalla ahorita. Lo estamos viendo. ¿Podría Ya no lo estamos profe, por favor? Perdón. Ya no lo vemos, pero bueno, ahí estaba hace un momento. ¿Cuál es el parámetro que nos ayuda a definir cuál fármaco sería más útil Pues como para dijo tratar mi una enfermedad? compañera, ¿no? La KM. Pero en el caso de fármacos no hablamos de KMs. ¿De qué hablamos en caso de fármacos? Es como la otra inhibición. En el caso del sustrato hablamos de KM. En el caso del fármaco hablamos de KIs, ¿verdad? Constantes de inhibición. Y dijimos en algún momento que la constante de inhibición es análogo a la KM. Es la afinidad que tiene la enzima por. Y mientras más pequeño sea el dato de la KI o de la constante de inhibición, pues necesitaríamos menor concentración de fármaco para inhibir la enzima. Si muchos de nuestros fármacos son inhibidores enzimáticos y tenemos dos fármacos que tienen diferente KI, pues la elección sería el que tiene un menor valor de KI. ¿Por qué? ¿Por qué el que tenga un menor valor de KI? Porque se requiere menos de ese medicamento, ese fármaco, para inhibir la enzima que queremos. Efectivamente, ¿verdad? Mientras menor es el valor de la KI, requerimos menor concentración de fármaco. Si ambos fármacos tienen el mismo efecto, pero con uno necesitamos una menor concentración, pues ese va a ser el fármaco de elección. Porque por desgracia, la mayoría de los fármacos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Y mientras más fármaco, más efectos secundarios. Esa es la relevancia de calcular las constantes de inhibición también. ¿Va que va? Entonces, bueno, para terminar con esto, ¿qué podemos concluir de todo lo que hicimos? No sé, vamos a ver. Compañero Yael, ¿qué podemos? ¿Sobre ¿Cuál las sería alguna inhibiciones? conclusión de todo esto? ¿Sobre las inhibiciones? De toda la práctica. A ver, toda la práctica. Bueno, sabemos que entonces las enzimas, cada una no va a actuar de igual manera y que hay muchos factores que es la temperatura, el pH. Y creo que hicimos estos experimentos como para conocer las propiedades y cómo actúa una enzima. Así que, pues como usted dijo, imaginamos que descubrimos una nueva enzima. Ya sabremos qué hacer y cómo tratarla. Y ahora en el aspecto industrial tendríamos que saber ya, de cierto modo, para cuando trabajemos, cómo funcionan las enzimas y cómo nos va a convenir a nosotros para optimizar las cosas, ya sea en el ámbito de la concentración o para mejorar la velocidad.
Y respecto a los inhibidores en las enzimas, recuerdo que un ejemplo que nos dio fue sobre en los medicamentos, que dijo que, no sé para qué funcionaba la aspirina, pero que la aspirina contenía inhibidores. Lo que hacía era como tal regular algo en el cuerpo para que no nos siguiera doliendo la cabeza. Reduce la síntesis de prostaglandina, sí. Lo mismo, bueno, en este caso sí nos va a ayudar la constante de inhibición. También eso sería más importante en un medicamento, y en los medicamentos me parece que pues, de eso se trata nuestra carrera, porque así entre menos usemos, entre menos usemos de la constante de inhibición, será mejor para la producción, por decirlo así. Se gasta menos material, se gastan menos recursos con la enzima correcta y el inhibidor correcto. Ok. Bueno, les recuerdo, por favor, otra vez, de que cuando vayan a hacer su práctica, revisen nuevamente el inserto que tenemos en el manual. Bueno, no el inserto, ahí, ¿cómo se llama esto? Bueno, al final del manual donde dice cómo hacer la práctica. Y les recuerdo que en el caso del manual, del cuaderno, del reporte, las conclusiones deberán de ir en función de los objetivos. Les voy a pedir que revisen nuevamente cuáles son los objetivos de la práctica y en función de los objetivos de la práctica van a redactar las conclusiones. No podemos concluir cosas que no se revisaron en el trabajo práctico. No podemos obtener conclusiones de datos que no hayamos obtenido en el trabajo práctico, ¿vale? La discusión es sobre los resultados y las conclusiones son sobre lo que discutimos. Entonces les pido por favor que su reporte sea hecho en función de lo que dice precisamente el inserto de cómo elaborar un reporte. La próxima semana entonces tendrán que entregar su reporte antes de la 1 de la tarde. Tendrán que subir su reporte antes de la 1 de la tarde. Les recuerdo que el reporte es por equipo. Y también déjenme decirles que... No, pues creo que ya. Bueno, hay que concluir. Maestra Ilse, ¿tendrá usted algún comentario, alguna intervención? De mi parte no, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, jóvenes, pues concluimos con esto la parte de laboratorio. Yo les había comentado que vamos a tener sesión de teoría. Nos vamos a dar 15 minutos, son 2:29. ¿Les parece que nos veamos en este mismo canal, en esta misma sesión, dentro de 15 minutos al 2:45 para tener un poco de teoría? Porque sí vamos un poco rezagados en eso. ¿Alguna pregunta, compañeros? No. Bueno, maestra, entonces tomaré el tiempo para darte teoría, si me permite. O si quiere comentarles algo de la siguiente práctica. No, chicos, si hay algún comentario de la siguiente práctica, se los haré llegar por el grupo de Teams, por favor. Ok. Bueno, entonces, nos vemos, nos conectamos continuamos en esta sesión dentro de 15 minutos. ¿Va que va? Muy bien, despejémonos un momento. Va, profe. Vale, en 15 minutos.